Me llamo Lucía, tengo 29 años, y vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Valladolid, en la casa familiar de mi marido. Desde que me casé con Marco, hace ya 3 años, convivimos con sus padres, Julio y Carmela, en esa enorme casa de muros blancos, persianas verdes y un jardín que siempre me pareció demasiado perfecto. Ese sábado parecía tranquilo. Carmela había salido a visitar a su hermana en León, y Marco estaba como siempre, en su mundo, encerrado en el despacho con los auriculares puestos. Yo estaba en la cocina, preparando una crema de calabacín cuando escuché pasos en el pasillo. Lucía, cariño, dijo Julio, asomando la cabeza por la puerta. Esta noche vienen unos amigos. 4. ¿Podrías preparar algo calentito para cuando lleguen? Lo miré por encima del hombro, limpiándome las manos en el delantal. Claro, Julio. ¿A qué hora llegan? En media hora, más o menos. Ya sabes, Alba y Tony, y vienen con un par de amigos de Madrid. Asentí y abrí el armario de las tazas. Julio se quedó un segundo más, con esa media sonrisa suya que no sabía si era ternura o nostalgia. Entonces, antes de irse, dijo algo raro. Ah, y por cierto, dejé la puerta trasera entreabierta. Por si te apetece tomar el aire esta noche. No le respondí. Me limité a sonreír mientras servía agua para el té. A veces, Julio tenía esas frases que me dejaban pensando. No sabía si me observaba más de la cuenta o si simplemente era un hombre atento. Los invitados llegaron puntuales. Alba, con su risa escandalosa, Tony, siempre simpático, y los otros dos, que apenas conocía, Lola y Manu, una pareja joven, de esos que no dejan de mirarse ni cuando beben café. Les serví la bebida caliente con una sonrisa y me senté un rato con ellos. Marco apareció después, con su móvil en la mano, saludó sin mucho entusiasmo y volvió a desaparecer. Nadie pareció notarlo. Yo sí. La noche avanzaba y la conversación se volvía más animada. Me levanté para recoger las tazas vacías, y en la cocina encontré a Julio, apoyado en el marco de la puerta. No dijo nada. Solo me miró, como si supiera que yo necesitaba un respiro. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Me encogí de hombros. Sí. Solo cansada. ¿Cansada de qué, Lucía? Su tono era suave, pero directo. ¿De cocinar? ¿O de fingir? No supe qué decir. Me limité a dejar las tazas en el fregadero, una por una, como si ese gesto mecánico pudiera protegerme de sus palabras. Julio se acercó, despacio, sin invadir. Me ofreció una taza de té que no sabía que había preparado. Bébelo, dijo. Hace frío ahí fuera. No le pregunté a qué se refería. Sabía que hablaba del jardín, de la puerta trasera que aún seguía entreabierta, pero también de algo más profundo. De esa parte de mí que llevaba tiempo buscando una salida. Esa noche, mientras todos reían en el salón, yo salí al porche trasero. La puerta, efectivamente, estaba abierta. El aire era frío, pero no desagradable. Me senté en el banco de madera y miré las estrellas. No sé cuánto tiempo estuve allí, sola, escuchando el murmullo lejano de las voces. Hasta que Julio se sentó a mi lado, sin hacer ruido. ¿Nunca te has preguntado qué hay más allá de esta casa?, murmuró. Sí, respondí con sinceridad. ¿Y por qué no lo descubres? Lo miré. Tenía la mirada de alguien que ya vivió demasiado, que ya cometió sus errores, pero que aún creía que había tiempo para empezar de nuevo. Porque todavía no sé si tengo derecho, confesé. Julio no respondió. Solo me ofreció su abrigo, y durante un instante me sentí más comprendida que en todos mis años con Marco. Esa noche, al regresar a mi habitación, Marco dormía con la cara vuelta hacia la pared. Yo me tumbé a su lado y cerré los ojos, pensando en la puerta trasera, en la taza de té y en la pregunta de Julio, ¿finges o vives? Y por primera vez, tuve miedo de la respuesta. Pasaron unos días desde aquella noche.
La imagen de la puerta entreabierta seguía viva en mi mente, como una invitación que aún no me atrevía a aceptar. La rutina en casa continuaba igual. Marco seguía en su mundo digital. Carmela volvió con sus anécdotas de León, y Julio. Julio me miraba de una forma distinta. No con deseo, no con juicio, sino como si pudiera leer en mi interior. Una tarde de martes, mientras doblaba ropa en el salón, escuché que alguien bajaba las escaleras. Era Julio. Iba vestido con una camisa azul remangada y llevaba un libro en la mano. Se detuvo al verme y me sonrió. —¿Te apetece un café? —preguntó. Asentí. Dejé la ropa sobre el sofá y los seguí hasta la cocina. El sol entraba por la ventana, proyectando reflejos dorados sobre la encimera. Julio se movía con una calma que contrastaba con mi nerviosismo creciente. —¿Sabes? —dijo mientras colocaba las tazas. Cuando tenía tu edad, también sentía que algo me faltaba. Me senté en la silla junto a la puerta. No le respondí. Me casé joven, continuó, y durante años pensé que lo correcto era simplemente aguantar. Hasta que un día me di cuenta de que no había vivido para mí ni un solo minuto. Me ofreció la taza sin mirarme directamente. El vapor subía lentamente, perfumando el aire con aroma a café recién hecho. —¿Y qué hiciste? —pregunté sin pensarlo. Julio sonrió con tristeza. —Nada. Me quedé. Pero si pudiera volver atrás, quizás habría salido por esa misma puerta trasera. Hubo un silencio denso. Sentí que mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Sabía que me hablaba de mí, no de él. Esa noche, después de cenar, Marco volvió a encerrarse en su despacho. Yo me quedé limpiando la cocina. Carmela ya dormía. ¿Y Julio? Julio apareció de nuevo, como si el destino se empeñara en colocarlo frente a mí en el momento exacto. —¿Quieres salir a tomar aire? —me preguntó con naturalidad. Dudé, pero finalmente asentí. Salimos al jardín. Hacía fresco, pero el cielo estaba despejado. Caminamos en silencio, hasta llegar al rincón donde se encontraba el viejo banco de piedra. Nos sentamos. Por un instante, solo se oía el canto lejano de un grillo y el crujir de las ramas. —No me malinterpretes, Lucía —dijo de pronto—. No quiero confundirte. Solo me preocupo por ti. —Lo sé —murmuré—. Y eso es lo que más miedo me da. Julio giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, oscuros y sinceros, no buscaban invadir, sino comprender. Me sentí desnuda, emocionalmente expuesta, y al mismo tiempo, extrañamente segura. —¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó de verdad? —me preguntó. No supe responder. Ni Marco, ni mi propia familia, ni siquiera yo misma había escuchado mis propios pensamientos últimamente. Vivía en automático, cumpliendo funciones, sonriendo cuando debía, respondiendo sin sentir. Julio se inclinó un poco, apenas unos centímetros. No me tocó. No me dijo nada más. Pero su presencia bastaba para que todo dentro de mí se revolviera. Volvimos a entrar sin hablar. Cuando subí a mi habitación, Marco seguía despierto, viendo vídeos con el volumen bajo. Le di las buenas noches. Me respondió con un MMH, y ni siquiera apartó los ojos de la pantalla. Esa noche no pude dormir. Me levanté, bajé a la cocina en pijama y me preparé una infusión. Cuando me giré, Julio estaba en el umbral. —Perdona, no quería asustarte —dijo suavemente. No podía dormir. Le ofrecí una taza. Se sentó frente a mí, y compartimos el silencio como si fuera algo íntimo, sagrado. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era algo más confuso, más peligroso. —¿Crees que es posible empezar de nuevo, incluso dentro de la misma vida? —le pregunté. Julio bebió un sorbo antes de responder. —Sí, pero tienes que estar dispuesta a perder todo lo que no eres tú. No supe si me hablaba del matrimonio, de la casa o de la versión de mí misma que había construido para sobrevivir.
Pero esas palabras se me quedaron clavadas. Cuando nos despedimos esa noche, nuestros dedos se rozaron apenas. Un contacto mínimo, casi invisible, pero suficiente para encender algo que llevaba mucho tiempo dormido. Subí a mi cuarto, y me quedé horas mirando el techo, pensando en todo, en lo que era, en lo que no era, en lo que podría llegar a ser si, alguna vez, me atreviera a cruzar esa puerta. Esa semana, Julio y yo empezamos a cruzarnos más seguido. No fue casualidad. Lo sabía, y él también. Nuestros encuentros eran breves, a veces silenciosos, pero estaban cargados de algo que me removía por dentro. Algo que me recordaba quién era antes de perderme en la rutina. Marco seguía distante, atrapado en su mundo digital. Una noche incluso se olvidó de que era nuestro aniversario. Ni una flor, ni una palabra. Solo un «¿Ya cenaste?» No, desde el salón, con la mirada pegada al televisor. Y yo ya no lloraba. Me estaba vaciando, y al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzaba a encenderse. El sábado por la tarde, Marco y yo habíamos planeado una cena con unos amigos suyos. 4 personas en total, 2 parejas con las que solíamos vernos antes de que todo se volviera tan automático. Yo preparaba la mesa en la cocina cuando escuché a Julio entrar. ¿Te ayudo con algo?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Si quieres, prepara algo caliente para los invitados, respondí, sin mirarlo demasiado. Él se acercó sin decir palabra, se puso a hervir agua y buscó las tazas. Su presencia llenaba la habitación de una calma inquietante. «Estás temblando», dijo, en voz baja. «No es nada. Solo estoy cansada». Julio se acercó por detrás y colocó sus manos sobre mis hombros. Fue un gesto breve, respetuoso, pero lleno de intención. Cerré los ojos un segundo, permitiéndome sentir ese contacto. Luego me aparté, temiendo que alguien pudiera vernos. «Esto no está bien», susurré. «Lo sé», respondió él. «Pero tampoco está bien vivir sin sentir». Esa noche, durante la cena, todo parecía perfecto por fuera. Risas, anécdotas, brindis. Pero yo ya no estaba allí. Mis pensamientos estaban atrapados en una espiral. Vi a Marco contar chistes que ya no me hacían gracia. Vi cómo una de las invitadas lo miraba con coquetería, y cómo él no lo notaba, o no le importaba. Julio se mantuvo en silencio durante toda la velada, observando con una expresión neutra. Cuando los invitados se marcharon y Marco volvió a su ordenador como si nada, salí al jardín para respirar. Julio ya estaba allí, como si lo supiera. «No puedo más», le dije sin rodeos. «Lo sé», respondió. «Nadie puede fingir para siempre». Nos miramos. Largo. Intenso. Y fue entonces cuando sucedió. Nos besamos. Fue breve, contenido, pero real. No había urgencia ni culpa en ese gesto. Solo 2 almas reconociéndose, 2 soledades encontrándose en la oscuridad. Al separarnos, respiramos hondo. «No debería haber pasado», murmuré. «Pero pasó», respondió él. Nos quedamos en silencio. El aire era frío, pero yo temblaba por dentro. «¿Y ahora qué?», le pregunté. Julio bajó la mirada. «Ahora tú decides. Yo no te voy a empujar a nada, pero tampoco voy a fingir que esto no existe». Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando a Marco dormir a mi lado, roncando levemente, ajeno a todo. Me pregunté cuándo dejamos de tocarnos, de hablarnos, de mirarnos con amor. Y me di cuenta de que no fue de golpe. Fue una muerte lenta, silenciosa. Al amanecer, bajé a la cocina. Julio estaba allí, con una maleta pequeña a su lado. «¿Te vas?», pregunté, sorprendida. «Solo unos días. Necesito espacio, y creo que tú también». Me acerqué lentamente. No lo abracé. Solo lo miré con la misma intensidad que él me había regalado durante días. «¿Volverás?». Julio asintió. «Si tú lo quieres, sí».
Luego salió por la puerta trasera, la misma puerta que él había dejado entreabierta aquella primera noche. Y ahí me quedé yo, con el corazón dividido entre lo que tenía y lo que podía ser, entre la vida que conocía y la vida que me llamaba desde esa puerta. Una semana después, Marco encontró un mensaje en mi móvil que decía solo 3 palabras. ¿Puedo volver? Vi cómo su expresión cambiaba al leerlo. Me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. ¿Quién es? Preguntó. Seco. No respondí. En vez de eso, me levanté y abrí la puerta trasera. La misma de aquella noche. La misma que ahora estaba completamente abierta. Y entonces dije, sin temblar. Alguien que me vio, cuando tú ya no lo hacías. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.